¿Alguna vez has sentido que el silencio puede ser más aterrador que un grito? No me refiero a un silencio cualquiera, sino a ese tipo de calma inquietante que parece esconder algo en cada sombra, como si el aire mismo te observara desde algún rincón. Esto no es solo una historia, es un testimonio oculto durante décadas por quienes temen lo inexplicable. En un pequeño pueblo del interior de Morelos, escondido entre cerros envueltos en neblina, se encuentra el convento de San Rosario. La gente de la zona rara vez se acerca, y los pocos que se atreven no se quedan mucho tiempo. Dicen que ahí, cada último viernes del mes, ocurre algo que ni las propias hermanas quieren mencionar. Carmen, una joven novicia de Cuautla, acababa de llegar al convento. Había dejado atrás su vida anterior buscando paz espiritual, pero encontró algo muy distinto. Esa noche sería su primera vez participando en el voto del silencio, una tradición ancestral del convento en la que, desde que cae el sol hasta el amanecer, ninguna palabra puede ser pronunciada por ninguna de las religiosas. Según las reglas, romper el voto significaba atraer consecuencias espirituales irreversibles. El ambiente ya era extraño desde temprano. El cielo se tornó gris ceniza y los pájaros, que usualmente anidaban en los árboles altos del patio, desaparecieron sin dejar rastro. Carmen se ajustó el velo, un tanto nerviosa, mientras una de las monjas mayores, Sor Eulalia, le hacía señas para encender la vela de su ronda nocturna. Pasadas las 10 de la noche, Carmen caminaba sola por los largos corredores. Sus pasos descalzos apenas hacían ruido sobre las viejas baldosas de piedra. La luz de su vela oscilaba con el viento que entraba por las ventanas mal cerradas. A cada crujido de la madera o murmullo del viento, su corazón latía con más fuerza. En el aire flotaba un olor a incienso viejo, mezclado con humedad y algo más, algo metálico. Fue entonces cuando pasó por el pasillo que conectaba con la capilla principal. Se detuvo. Sintió que algo la observaba desde la oscuridad del fondo. Se obligó a mirar al frente y justo en ese instante una ráfaga helada rozó su cuello. Cerró los ojos, apretando el candelabro entre sus dedos, y lo escuchó. Una voz, apenas perceptible, murmuró su nombre. Carmen. Abrió los ojos de nuevo. No había nadie, solo el eco del silencio amplificado por el miedo, y fue ahí cuando entendió que esa noche no sería como las demás. Si te encantan las historias de terror, suscríbete y activa la campanita. Esta es apenas la primera señal de que algo oscuro se esconde, donde la fe intenta resistir. Carmen intentó convencerse de que lo que había escuchado era producto del cansancio. Después de todo, había tenido una jornada larga y era la primera vez que pasaba la noche en aquel lugar tan viejo. Sin embargo, había algo que no encajaba. Esa voz no sonaba como una alucinación. Era demasiado clara, demasiado real. Continuó su ronda, esforzándose por concentrarse en las oraciones mentales que le habían enseñado para momentos de turbación. Pero entre cada pensamiento se colaba la sensación de que no estaba sola. Cada sombra parecía respirar. Cada rincón oscuro le devolvía una mirada invisible. El viento se intensificó, colándose entre los vitrales agrietados. Las velas que alumbraban el corredor parpadeaban, y una en particular, la más cercana a la entrada de la capilla, se apagó sin razón. Carmen se detuvo. Algo le decía que no debía acercarse, pero sus pies comenzaron a moverse por cuenta propia. Al llegar a la puerta de la capilla, notó que estaba cerrada, como debía estar a esa hora. Aún así, una pequeña rendija dejaba escapar un débil resplandor, como si dentro hubiera una vela encendida, aunque nadie tenía permiso de estar ahí a esa hora. Llamó suavemente con los nudillos, aun sabiendo que no debía emitir ningún sonido. Nadie respondió. Miró a su alrededor. Silencio total. El pasillo parecía haberse estirado tras ella, como si el convento cambiara lentamente de forma. Tragó saliva y empujó la puerta con cautela. No cedió. En ese momento,
Detrás de ella, algo crujió. No fue la madera del piso. Fue como el sonido de uñas rasgando una tela. Giró en seco y no vio a nadie. Pero en el marco de la puerta junto a ella, notó algo nuevo. Una cruz de madera estaba torcida hacia un lado, como si alguien la hubiese manipulado con fuerza. Carmen extendió la mano para enderezarla, pero al tocarla sintió una punzada de calor en la piel. Retiró la mano de inmediato y revisó la palma. Estaba enrojecida, como si hubiera tocado una estufa. ¿Cómo era posible? Era solo madera vieja. De pronto, un leve murmullo comenzó a llenar el aire. No venía de un solo punto, sino de todas partes. No eran palabras claras, sino una especie de canto grave, ronco, repetitivo. Carmen retrocedió, apretando su vela contra el pecho, y entonces la puerta de la capilla hizo un leve clic y se abrió sola, apenas unos centímetros. El canto cesó. La vela de Carmen se estremeció. Detrás de la puerta entreabierta, una sombra se deslizaba por el suelo, lenta, alargada, como si algo se arrastrara esperando ser descubierto. Y aunque su instinto le suplicaba que se alejara, algo más fuerte la impulsó a acercarse. A veces, lo que no vemos es precisamente lo que más desea ser visto. Carmen empujó la puerta de la capilla con lentitud, cuidando de no hacer ruido, aunque cada fibra de su cuerpo temblaba. El umbral crujió bajo sus pies. La luz que había visto antes provenía efectivamente de una vela encendida en el altar principal, algo completamente fuera de lo normal. Las hermanas jamás dejaban velas encendidas durante la noche. Era una regla estricta por cuestiones de seguridad y por una razón más antigua que nadie mencionaba en voz alta. Dentro, el ambiente era mucho más frío. El aire olía a cera derretida mezclada con algo rancio, como flores secas encerradas por demasiado tiempo. El silencio era tan denso que parecía tragarse el eco de sus pasos. Carmen avanzó lentamente, mirando hacia los costados. Las estatuas de santos que decoraban las paredes estaban envueltas en sombras, y sus ojos tallados parecían seguirla, como si observaran en silencio su osadía al entrar ahí. Fue entonces cuando la vio. Justo frente al altar, de rodillas, había una mujer. Vestía un hábito antiguo, más oscuro que el de las demás religiosas, casi negro. Su cabeza estaba gacha y parecía murmurar algo que Carmen no lograba entender. No se movía, solo recitaba una especie de oración, pero en un idioma que no reconocía. «Hermana», susurró Carmen, olvidando por un segundo el voto de silencio. La figura no reaccionó. Carmen tragó saliva, se acercó un poco más, hasta estar a menos de 1 metro. En ese instante, la vela del altar titiló con fuerza, y la figura levantó lentamente el rostro. Carmen sintió que su alma se encogía. Los ojos de la mujer no tenían pupilas ni blancos, eran completamente negros, como pozos sin fondo. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus labios se curvaban en una sonrisa grotesca, demasiado amplia para un rostro humano. La novicia intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Era como si el miedo la hubiera congelado por dentro. La figura comenzó a levantarse. Sus movimientos eran lentos, antinaturales, como si no obedeciera a huesos o músculos, sino a algo mucho más antiguo. Al ponerse de pie, sus manos emergieron de las mangas del hábito. Eran alargadas, con dedos finos y uñas afiladas, negras como carbón. Carmen retrocedió un paso, tropezando con el banco de oración. La vela en su mano se agitó bruscamente. El viento dentro de la capilla aumentó de forma imposible. Las puertas se cerraron con violencia detrás de ella. Estaba atrapada. La figura avanzó un paso, luego otro y otro más. Y justo cuando parecía que iba a alcanzarla, la vela que Carmen sostenía se apagó. Oscuridad total. Pero el sonido de esa respiración rasposa seguía allí, cada vez más cerca. Más y más cerca. La oscuridad dentro de la capilla era densa, viva, casi líquida.
Carmen no podía ver absolutamente nada, pero sentía todo. Cada vibración en el aire, cada cambio de temperatura, cada partícula rozando su piel. Y entre ese vacío opresor, lo más aterrador fue darse cuenta de que ya no estaba respirando sola. El sonido de una exhalación áspera, irregular, se hizo presente justo a su lado. Intentó moverse, pero sus músculos no respondían. Era como si la hubieran envuelto en un campo invisible, paralizante. Y entonces sucedió algo imposible. Una voz se coló en su mente, no en sus oídos, en su cabeza. Ya no eres tuya, ya no eres nadie. La voz era femenina, pero tenía un tono retorcido, como si algo más profundo hablara a través de ella. Carmen quiso gritar, pero su garganta no respondía. El aire se negaba a entrar. Estaba atrapada entre el terror y una fuerza que no comprendía. Imágenes comenzaron a aparecer en su mente. Pasillos oscuros que no reconocía. Rostros deformados que gritaban sin emitir sonido. Una cruz colgando al revés y sus propios ojos reflejados en un espejo completamente negros. «Esto no está pasando, esto no está pasando», se repetía mentalmente una y otra vez, pero la voz no se detenía. Seguía hablando, susurrando, golpeando los rincones más vulnerables de su mente. «Te eligieron, Carmen, porque tú sí puedes abrir la puerta». De pronto, una fuerza invisible la lanzó hacia atrás. Su cuerpo cayó contra uno de los bancos, haciéndolo crujir. La vela del altar se encendió nuevamente sin explicación. La figura ya no estaba. Carmen se arrastró por el suelo, con lágrimas resbalando por sus mejillas. No recordaba cómo había llegado hasta la entrada de la capilla. Solo sabía que tenía que salir de ahí. Logró empujar la puerta con todas sus fuerzas y finalmente escapó al corredor. Afuera, el silencio había vuelto, pero no era el mismo. Era más profundo, más cruel, como si todo el convento supiera lo que había ocurrido. Las paredes respiraban. Las estatuas parecían sonreír con burla. Temblorosa, Carmen volvió a su celda. Cerró la puerta con pestillo y se dejó caer al suelo. El voto de silencio no importaba más. Nadie podía ayudarla. Nadie debía saber lo que había visto. Y sin embargo, en el suelo, justo frente a su cama, había algo que no estaba antes. Una marca dibujada con cera derretida negra en forma de espiral. En el centro, su nombre escrito con precisión. Ella no lo había puesto allí. Nadie podía haber entrado, pero ahí estaba. Y ahora todo toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Carmen no durmió esa noche. Se mantuvo despierta, sentada en el rincón más alejado de su celda, con la espalda contra la pared y los ojos bien abiertos. Cada pequeño sonido, una gota cayendo, una madera crujiendo, el lejano aleteo de un murciélago, la hacía saltar. Su respiración era entrecortada y sus manos aún temblaban por el recuerdo de lo que vio o creyó ver. Pero lo que más le dolía no era la visión, era la certeza de que nadie le creería. Con el amanecer pensó que todo se calmaría. El sol suele tener ese poder ilusorio de hacernos creer que lo oscuro desaparece. Pero al mirarse en el espejo, Carmen notó algo diferente. Su brazo derecho, el mismo que había extendido para tocar la cruz torcida la noche anterior, tenía una marca rojiza. Al principio creyó que era una quemadura, pero al observarla mejor, distinguió que tenía forma de cruz, invertida. Intentó frotarla con agua y jabón. Nada, ni siquiera ardía, no dolía, solo estaba allí, como si siempre hubiese formado parte de su piel. Buscó a Sor Eulalia para contarle lo sucedido, pero no la encontró en el comedor ni en los jardines. Extrañamente, todo el convento parecía más vacío de lo normal. Las campanas del desayuno no sonaron. Las otras novicias no salieron de sus celdas. Era como si estuviera sola,
Sintiendo un impulso extraño, se dirigió al antiguo refectorio, un salón donde las monjas ya no comían desde hacía años por problemas de humedad. Al entrar, se encontró con un crucifijo caído en el suelo. Estaba partido al medio, como si alguien lo hubiese arrojado con violencia, y de la grieta salían gusanos. Carmen retrocedió de inmediato, cubriéndose la boca para no gritar. El olor era insoportable. Aquello no podía estar pasando, pero lo estaba. Lo que antes representaba protección, ahora parecía corrompido, podrido desde adentro. Fue entonces cuando volvió a escucharlo. Su nombre, no pronunciado, sino arrastrado como un suspiro. Carmen. Se giró. El salón estaba vacío, pero en una de las paredes, donde solía haber un cuadro con la imagen de la Virgen de Guadalupe, ahora solo quedaba el marco, y dentro de él, una tela negra, manchada de algo rojo. De pronto, imágenes nítidas invadieron su mente. Se vio a sí misma en un lugar oscuro, bajo tierra, rodeada de voces que hablaban un idioma imposible, un pozo profundo a sus pies, y una cuerda que se rompía mientras ella caía. Volvió en sí jadeando, con el corazón a 1000 por hora. Sus piernas flaquearon. Apoyó la mano en la pared para no desplomarse. Sabía que tenía que salir de ahí, buscar ayuda, huir, pero al llegar a la puerta principal del convento, se dio cuenta de algo que congeló su alma. La puerta no estaba. Donde antes había una entrada, ahora solo había pared. Carmen retrocedió, atónita. Frotó los ojos pensando que estaba alucinando, pero no. Donde debía estar la puerta principal, ahora solo había una pared lisa, sin rastros de marco, cerradura o bisagra. Era como si el convento hubiera decidido cerrarse sobre sí mismo. Temblando, subió las escaleras hacia la biblioteca. Si nadie estaba dispuesta a ayudarla, tendría que encontrar respuestas por su cuenta. Siempre había sentido curiosidad por los archivos del lugar, pero nunca imaginó que algún día tendría que buscarlos para sobrevivir. El pasillo que conducía a la biblioteca parecía más largo que antes. Las ventanas estaban completamente cubiertas de hollín por dentro, impidiendo que la luz del día entrara. Solo la tenue llama de su vela la guiaba, proyectando sombras deformes en las paredes. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. Entró despacio, con el corazón latiendo en sus oídos. El aire ahí dentro era más pesado, como si llevara siglos sin renovarse. Los estantes estaban llenos de libros gruesos y polvorientos, la mayoría en latín. Tras buscar por unos minutos, encontró una sección separada, oculta detrás de un mueble desplazado. Allí, una caja de madera contenía legajos antiguos y fotografías de novicias. Al revisar las imágenes, un nombre llamó su atención: Sor Aurelia Morales. Su foto estaba desgastada, pero el rostro era inconfundible. Era la misma figura que había visto arrodillada frente al altar. Mismo hábito oscuro, misma expresión vacía, misma sensación de amenaza. Carmen sintió un escalofrío subirle por la columna vertebral. El registro indicaba que Sor Aurelia había desaparecido en 1912 durante una noche del voto de silencio. El informe decía: no se encontraron signos de lucha. Su celda estaba cerrada por dentro. Su vela seguía encendida. Nunca se volvió a saber de ella. A continuación, había un fragmento escrito a mano por una de las madres superiores de esa época. Se recomienda no hablar del caso. La oscuridad se alimenta del recuerdo. Lo que ocurrió aquella noche no debe repetirse. Carmen guardó el documento contra su pecho, sintiendo que había encontrado una pieza importante del rompecabezas. Sor Aurelia no se había ido. Seguía allí, atrapada o tal vez convertida en algo más. Antes de salir de la biblioteca, echó un último vistazo al retrato. Notó un detalle que no había visto antes. En la esquina inferior del marco había un símbolo tallado. Era el mismo espiral marcado con cera que había encontrado en su celda. El pánico volvió a crecer dentro de ella. Esto no era una coincidencia, no era un sueño. Todo estaba conectado.
Y entonces, justo cuando se disponía a dejar la sala, escuchó el leve crujido de un libro cayendo solo de una estantería. Giró lentamente. El libro había caído abierto. Carmen se acercó. Una sola frase resaltaba en letras oscuras. Quien ve a la portadora debe elegir entre el olvido o la entrega. Con el documento de Sor Aurelia aún apretado contra el pecho, Carmen salió de la biblioteca sintiéndose observada. Algo había cambiado. Las paredes parecían más estrechas, los techos más altos. La arquitectura misma del convento comenzaba a distorsionarse, como si los cimientos respiraran. Decidió intentar de nuevo encontrar una salida. Bajó por la escalera central hacia el vestíbulo, pero cuando llegó al primer piso no reconoció el pasillo. Estaba seguro de que debía dar a los dormitorios, pero en cambio se abría un corredor largo, curvado, con lámparas apagadas y cuadros que no había visto antes. Uno de los retratos mostraba un grupo de religiosas. Carmen se acercó. Todas tenían los rostros borrados por completo, como si el tiempo, o algo más, hubiera decidido ocultar sus identidades. Bajo el marco, una inscripción decía: «Las que cruzaron el umbral». La vela de Carmen osciló. Dio media vuelta para volver, pero al hacerlo, el pasillo era el mismo. No importaba cuántas veces girara, siempre terminaba en el mismo punto. Las puertas eran falsas, las ventanas mostraban muros de piedra. Todo estaba diseñado para retenerla. Empezó a correr, desesperada, murmurando oraciones. Pero con cada paso, el ambiente se volvía más opresivo. Un zumbido bajo comenzó a resonar en las paredes. Era una especie de canto, un coro grave, formado por múltiples voces femeninas recitando en náhuatl antiguo. «Intlacatlcuali, Intlacatlcuali», decían. «El hombre bueno, el hombre bueno». Carmen tropezó y cayó al suelo. En ese momento, las lámparas se encendieron solas, una por una, con una luz rojiza que no venía de ningún foco. A su alrededor, las sombras en las paredes comenzaron a moverse, como si las figuras de los cuadros hubieran bajado de sus marcos. Aterrada, gateó hasta una puerta entreabierta que no había visto antes. La empujó y entró en una sala que parecía olvidada, llena de estatuas cubiertas con sábanas, crucifijos oxidados y objetos sagrados enterrados en polvo. Pero lo que más llamó su atención fue el enorme vitral en el centro del muro. No tenía imagen de santo alguno. Mostraba una figura envuelta en hábito negro, de pie sobre una espiral, con los brazos extendidos. Alrededor de ella, velas negras ardiendo eternamente. Se dio cuenta entonces. Esa figura era Sor Aurelia. Carmen retrocedió y al hacerlo, una de las estatuas cubiertas cayó al suelo con un estruendo. Bajo la sábana, el rostro era de piedra, pero idéntico al suyo. Su rostro. Sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Salió de la sala corriendo, sin rumbo, solo para volver al mismo pasillo curvo donde todo había comenzado. Ya no era solo el miedo, era la certeza. El convento la estaba absorbiendo y la estaba transformando. Carmen se refugió en una sala de almacenamiento ubicada detrás del antiguo claustro. Era un espacio reducido, sin ventanas, donde se guardaban muebles rotos, manteles viejos y estatuas que ya no se usaban. Allí, entre estantes y polvo, encontró un rincón en penumbra que le ofrecía una falsa sensación de protección. Pasó horas sentada en el suelo, temblando, respirando con dificultad. El convento parecía haberse convertido en un laberinto interminable. Las paredes se cerraban, las puertas desaparecían y el tiempo dejaba de tener sentido. Fue en ese estado de agotamiento que sus ojos se fijaron en un rincón de la sala, una vieja compuerta de hierro, casi cubierta por cajas y mantas. Algo dentro de ella la llamaba no con palabras, sino con una especie de atracción muda que no pudo resistir. Apartó los objetos con dificultad y al abrir la compuerta, un aire frío y espeso emergió, como si el subsuelo
hubiera estado sellado durante siglos. Tomando la vela con firmeza, descendió por una escalera estrecha de piedra. Los peldaños crujían bajo sus pies descalzos y el eco de su respiración se amplificaba en la oscuridad. Al llegar al fondo, encontró una sala circular completamente oculta bajo el convento. El lugar estaba cubierto de símbolos extraños grabados en las paredes, algunos tallados con sangre seca. En el centro, un altar de piedra volcánica, rodeado por restos de velas negras consumidas. No había crucifijos, no había imágenes de santos. Allí no se había rendido culto a ningún dios conocido. Sobre el altar, un libro viejo, abierto en una página marcada con una cuerda de pelo humano. Carmen leyó lo poco que pudo entender. Las hijas ofrecidas en silencio, en noches sin luna, abrirán la puerta al ciclo eterno. Ninguna escapará, todas regresarán. A los pies del altar vio grabado un nombre, Aurelia Morales, y bajo él, Carmen Galván, su nombre completo. El mundo le giró, sintió náuseas, frío, desorientación. Cayó de rodillas tratando de no gritar. ¿Cómo era posible que su nombre estuviera allí? ¿Quién lo había escrito? ¿Desde cuándo había sido parte de este pacto? En ese momento, escuchó algo moverse detrás de ella. Giró bruscamente. En la penumbra distinguió figuras femeninas, envueltas en hábitos antiguos, sin rostro, deslizándose en silencio alrededor de la sala. No caminaban, flotaban. Carmen corrió escaleras arriba, con el corazón desbocado. Al llegar de nuevo al convento, el entorno había cambiado. El claustro estaba lleno de velas encendidas, formando una espiral gigante. Las otras novicias estaban ahí, pero no se movían. Permanecían en círculo, con los ojos cerrados y los labios manchados de cera negra. Carmen comprendió que el sacrificio nunca había terminado. Solo había estado esperando que alguien como ella regresara, alguien capaz de recordar. Carmen retrocedió, jadeando, sin saber si aún estaba en el mundo real o atrapada en alguna dimensión enterrada bajo piedra y fe quebrada. Las novicias seguían inmóviles, como estatuas vivientes, con las manos entrelazadas sobre el regazo y las bocas cerradas con hilos de cera. Quiso gritar, pero sabía que nadie la oiría. Aunque gritara hasta romper su voz, ese lugar ya no obedecía a las leyes humanas. Entonces, el aire cambió. Se volvió más pesado, más denso, casi imposible de respirar. Desde el centro de la espiral de velas negras, algo comenzó a emerger. No caminaba, no flotaba, simplemente aparecía. La figura se formó entre las sombras. Sor Aurelia. Pero esta vez no como una visión fugaz o un espectro distorsionado. Era real, tangible. Estaba allí, como si nunca se hubiera ido. Su rostro seguía inexpresivo, salvo por una sonrisa mínima, casi imperceptible, que no desaparecía ni con el parpadeo. «Bienvenida al fin de tu voluntad», dijo, sin mover los labios. La voz resonaba directamente en el pecho de Carmen, como si su corazón repitiera cada palabra. No quiero esto», murmuró Carmen retrocediendo paso a paso. Su espalda chocó contra una columna fría. No había más escape. «La elección no es tuya, Carmen. Tú has sido escrita. Tu nombre fue tallado antes de que respiraras. Has sido llamada para cerrar el ciclo y abrir el siguiente». La espiral de velas comenzó a girar lentamente, como si el fuego obedeciera órdenes invisibles. Las otras novicias empezaron a mover los labios, recitando palabras en un idioma gutural inhumano. El suelo tembló ligeramente bajo sus pies. Sor Aurelia extendió la mano. No era una mano humana. Sus dedos eran huesudos, largos, con uñas grises y venas que brillaban en rojo bajo la piel. La extendía no para lastimar, sino para invitar. «Acepta tu lugar, solo así descansaremos todas». Carmen cayó de rodillas, desgarrada por dentro. Sentía como si su mente se dividiera en mil partes. Quería rendirse, acabar con todo, silenciar el miedo, silenciar el dolor. Pero otra parte aún luchaba. «¿Y si me niego?», preguntó con un hilo de voz.
Sor Aurelia se inclinó lentamente hasta que sus labios quedaron cerca del oído de Carmen. Entonces te quedarás para siempre, sin cuerpo, sin alma, solo en el eco del silencio. La espiral se cerró, el fuego rugió. Una grieta se abrió bajo los pies de Carmen, mostrando una profundidad infinita, un abismo de sombras líquidas donde miles de ojos brillaban esperando. Y en ese momento, Carmen gritó, pero ya era tarde. La mañana llegó sin aviso. El cielo sobre Tepozán amaneció cubierto de nubes espesas y un leve rocío cubría los muros de piedra del convento de San Rosario. La hermana Margarita, una de las monjas más antiguas de la orden, fue la primera en despertar. Le pareció extraño no escuchar las campanas del amanecer ni los pasos suaves de las novicias rumbo al comedor. Todo era demasiado callado, incluso para una mañana de voto. Al recorrer los pasillos, notó que las puertas de varias celdas seguían cerradas. Nadie respondía a sus toques. El ambiente olía a cera quemada, pero no había señales de incendio, solo una quietud sofocante, como si el edificio entero se negara a exhalar. Al llegar a la capilla principal, encontró la puerta entreabierta. Entró con cautela, sus sandalias resonando con eco sobre las baldosas. Lo que vio dentro la dejó sin palabra. Todas las velas estaban apagadas, menos una sola llama encendida en el centro del altar, cuya base estaba manchada con una sustancia oscura. Frente a ella, una carta escrita en náhuatl antiguo, con tinta rojiza, decía: «Otro ciclo ha sido sellado, la ofrenda ha sido aceptada». La hermana Margarita sintió un escalofrío helado en la nuca. Dio media vuelta y corrió hacia la celda de Carmen. La puerta estaba cerrada, pero no con pestillo. Al empujarla, encontró la habitación vacía. No había mantas, no había ropa, solo una marca en el suelo, en forma de espiral, grabada con cera negra y una vela consumida hasta la mitad. Encima de la almohada, un mechón de cabello oscuro. Margarita no comprendía lo que veía, o quizás sí, pero no quería aceptarlo. Caminó de nuevo hacia el pasillo del ala este, donde colgaban los retratos de las novicias antiguas. Uno de los cuadros que la noche anterior mostraba a Sor Aurelia ahora estaba diferente. La figura seguía allí, pero esta vez, de pie junto a ella, había otra joven con hábito, Carmen Galván. Su expresión era serena, pero sus ojos eran completamente negros. Desde entonces, cada último viernes del mes, durante la noche del voto de silencio, las velas de la capilla se encienden solas. Las cruces amanecen torcidas y las novicias sueñan con escaleras que descienden al centro de la tierra. Algunas aseguran haber escuchado pasos en los pasillos a las 3 de la madrugada. Otras, murmullos que repiten nombres con voces huecas. Pero lo que más aterra es que desde aquella noche, cuando alguien camina sola por el corredor de piedra, puede oírlo. Un susurro, suave, insistente, rozando el oído como un aliento de ultratumba. Margarita, porque el eco de Carmen nunca se fue.